Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el horario en que están viendo y escuchando esta videoclase. En esta oportunidad tenemos un tema muy asociado a los que ya hemos visto antes. Y de manera particular vamos a estar hablando hoy del transporte de sustancia a través de las membranas celulares. Como siempre me gusta dejar ahí, chiquillos, ustedes pueden ver entonces los respectivos resultados de aprendizaje y los contenidos que van a estar presentes en este proceso de conversación. Ahora, obviamente, si estamos conversando nosotros en relación a cómo es el transporte a través de la membrana, tenemos que volver a comentar por millonésima vez cuáles son las características que tiene justamente esta membrana. Hay que recordar, lo que sí, que la membrana plasmática hace la subdivisión entre el ambiente intracelular y el ambiente extracelular. Lo que estamos viendo acá es la composición que va a tener tanto el ambiente intracelular que estamos viendo en esta parte, como también la composición de los elementos que están dispuestos en el extracelular. Recordando que el extracelular está presente en el líquido intersticial y también se subdivide en el plasma. ¿Esto porque es importante? Es importante que cuando uno toma una muestra de sangre, uno toma una muestra de sangre finalmente para conocer cómo están las sustancias en el plasma, recordando que el plasma es parte del LEC. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo entonces los exámenes en el plasma, estoy con la intención de leer cuál es la cantidad de los diferentes iones que están disponibles cuando de manera específica tomamos electrolitos plasmáticos. Porque si estamos tomando un electrolito plasmático, por ejemplo, de sodio, que debería estar en 142 y yo lo detecto que está en 145 miliequivalentes por litro, eso está dando entonces cuenta de que tengo una mayor cantidad de sodio en el extracelular y ese exceso de sodio salió de alguna parte y es probable que haya salido desde el interior de la célula. Así también, en el caso del el potasio tendría que estar en el líquido extracelular en promedio a 4.000 equivalentes por litro, y si me encuentro con un potasio que tiene un valor de 6.000 equivalentes por litro, yo me pregunto, oye, ¿y ese exceso de potasio que hay a nivel del extracelular, y que lo estoy verificando porque estoy viendo justamente el plasma a través de este examen, de dónde viene ese exceso? Es altamente probable que ese exceso se produzca por la salida desde el LIC hacia el LEC de potasio, indicando entonces que al interior de la célula habría un nivel de potasio más bajo de lo habitual o más bajo de lo esperado. Aquí nosotros podemos ver entonces una especie de un nuevo recordatorio de cuál es la estructura propia de la membrana plasmática. Volvemos a recordar que la membrana celular es la estructura que rodea a la célula y permite hacer la separación entre el LIC y el LEC, es decir, permite hacer la separación entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Algo que ya se ha mencionado una millonésima de veces. Tenemos que recordar que está compuesta primero por una doble capa de fosfolípidos, y estos fosfolípidos no son miscibles o miscibles, o no son combinables o no son compatibles con el agua. Así que si una sustancia quiere cruzar a través de los fosfolípidos, tiene que ser una sustancia que sea altamente liposoluble, tal como lo es el oxígeno, el dióxido de carbono y algunos alcoholes. Por otra parte, además de que podemos observar que la membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos, también está presente la proteína, y particularmente hablamos de las proteínas transmembrana, recordando que la proteína transmembrana es aquella que cruza toda la extensión de la membrana plasmática, formando entonces parte de la estructura. Y a su vez, estas proteínas pueden formar poros, y el poro se caracteriza porque es una estructura proteica que tiene agua en su interior, y como tiene agua en su interior permite el libre movimiento de moléculas e iones a través del agua que está dispuesta al interior de este poro. Pero también tenemos los canales transportadores, donde van a haber moléculas que se van a unir a la estructura propia de esta proteína, y como esta molécula se une a la estructura proteica del canal, el canal
genera cambios conformacionales o cambios físicos en la estructura de la proteína, haciendo entonces que de esta manera puedan pasar las sustancias de un lado para otro. Sin embargo, sea que estamos hablando de un poro o estemos hablando de canales, se caracterizan porque son habitualmente selectivos. Es decir, cuando estamos hablando de un tipo de proteína estructural que se encarga del transporte de sodio, es porque se trata de una estructura que es altamente compatible con el sodio y no con otras. Si estamos hablando y conversando acerca de una estructura que se encarga del traspaso o el cruce de agua, estamos hablando entonces de una proteína que particularmente es mucho más afín con el agua versus otras diferentes sustancias. En esta imagen, chiquillos, podemos ver entonces la estructura habitual y típica que conocemos de la bicapa fosfolipídica, recordando que se trata de una capa que no es combinable, no es compatible con el líquido ni intracelular ni con el líquido extracelular, entonces generando la división y la separación de estos ambientes. De esta forma entonces, esta barrera se conforma como una división y evita el movimiento libre de moléculas de agua y otras sustancias que son compatibles con agua entre el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. No obstante lo anterior, y algo ya hemos estado comentando acerca de esto, hay ciertas sustancias que tienen la posibilidad de cruzar a través de los pequeños espacios del intersticio de la membrana fosfolipídica o en el fondo entre las diferentes estructuras de la bicapa fosfolipídica, es decir, tenemos este esquema acá. Hay sustancias que logran pasar por entre medio sin hacer uso de ningún tipo de canal. En ese sentido, lo que vamos a estar haciendo es reconocer este transporte a través de la membrana como un transporte de difusión simple, y la difusión simple corresponde a un tipo de difusión que genera las diferentes sustancias que queremos hacer que crucen de un lado para otro. Recordando que cuando hablamos de difusión, hablamos de un transporte de membrana pasivo o un transporte de membrana que no utiliza ningún tipo de energía extra a la ya disponible. También es posible observar una estructura llamada la proteína de canal, que se caracteriza porque es un tipo de proteína transportadora, pero que en su interior tiene una gran cantidad de agua en toda la extensión de la estructura propia de la proteína, haciendo entonces que las moléculas y los iones pueden estar cruzando libremente, pero siempre dentro del agua, recordando que esta proteína en su interior tiene una cantidad importante de agua. Y al tener una cantidad importante de agua, además de estar difundiendo de forma de forma pasiva, es decir, sin gastar energía, importante que esta molécula en ningún momento toma contacto con la pared interna de la proteína. Y es por eso, a razón de que no toma contacto con la pared interna de esta proteína de canal, es que también se le conoce como difusión simple. Por otra parte, también podemos considerar y podemos identificar los diferentes tipos de proteínas transportadoras. ¿A qué se refiere una proteína transportadora? Se refiere a un tipo de proteína en particular que tiene la forma de funcionar como lo que voy a indicar ahora. Primero, la molécula o el ion que se va a transportar se une a la estructura propia de esta proteína, que es la que estoy indicando acá, acá y acá. Y una vez que esta molécula que se desea movilizar de un lado hacia otro toma contacto con la estructura proteica, es decir, toma contacto con la proteína transportadora, lo que ocurre es que se produce un cambio conformacional de la proteína. Es decir, este canal cambia su composición física. Y una vez que cambia su composición física, permite entonces que la sustancia que estaba de un lado cruce hacia el lado contrario. Y va a ser este mismo tipo de proteína transportadora que a su vez también la podemos dividir, porque hay una proteína transportadora que aún así hace difusión. ¿Cuál? Hablamos de la difusión facilitada, que es un tipo de difusión pasiva, es decir, un transporte que no utiliza ningún tipo de energía, pero que se produce por efecto de una proteína. En este caso, la difusión facilitada recibe ese nombre ya que
la molécula que se va a transportar se moviliza de un lado hacia otro tomando contacto con una proteína y generando un cambio conformacional. Pero no hace falta energía extra. ¿Por qué? Porque la difusión facilitada siempre va a ser a favor de la gradiente de concentración. Por otra parte, las proteínas transportadoras que se caracterizan por realizar el transporte activo son aquellas proteínas que la molécula toma contacto con la proteína genera entonces un cambio conformacional, pero para poder complementar el proceso hace falta energía extra. ¿Por qué? Porque estamos hablando del transporte de sustancias a contracorriente, es decir, en contra de la concentración. Y como se está ocupando un tanto de energía extra, es que se le llama transporte activo. Así que, con todo lo anterior, nosotros podremos hacer una comparación o un versus entre la difusión y el transporte activo, o también le podríamos llamar una especie de comparación entre el transporte pasivo y el transporte de tipo activo. Lo que estamos observando acá es solamente que estamos reiterando que cuando hablamos de difusión del tipo pasiva, que está asociada a una proteína estructural, no vamos a hablar de todas las difusiones pasivas, sino que en realidad vamos a estar hablando, y de forma muy particular, de la difusión, con el apellido acá, facilitada. ¿Ya? ¿Por qué solamente difusión facilitada? Porque recuerden que estamos haciendo ahora la comparación en consideración de la presencia de una proteína estructural. Si bien es cierto, también se puede hacer difusión simple. La difusión simple es cuando la sustancia que va a cruzar, independiente que pase por una proteína que está dentro llena de agua o pase a través de los fosfolípidos, ahí hablamos de que ese tipo de difusión simple no tiene contacto con la proteína. Aquí estamos haciendo entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, haciendo la comparación del transporte activo y de la difusión facilitada, porque la difusión facilitada, por mucho que sea económica en cuanto al gasto energético, porque no requiere de energía extra, aún así lo hace utilizando esta proteína estructural a través de unirse a la proteína y generando cambios conformacionales. De partida, primero hablemos de la difusión facilitada. Y la difusión facilitada siempre es a favor de la gradiente y se produce gracias al movimiento molécula a molécula, permitiendo entonces que sea la energía que favorece el movimiento cinético de las sustancias de un lado hacia otro. Así que, y para que quede muy claro, cuando nos referimos a que la difusión facilitada siempre es a favor de la gradiente de concentración, es porque en este caso estamos buscando alcanzar el equilibrio y que las concentraciones de ambos lados sean exactamente iguales. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos entonces un lugar donde hay una mayor concentración. ¿Por qué? Porque están más concentradas estas moléculas. Aquí tenemos entonces 6 moléculas distintas en un litro de agua pura. Y en el lado contrario tenemos solamente 4 solutos o 4 moléculas también en la misma cantidad de volumen de agua pura. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es el café que está más amargo? En el fondo es cuál es la solución que tiene la mayor cantidad de solutos y hace que entonces esté más concentrado. Claramente lo que estamos viendo como más concentrado es el vaso que ahora estoy identificando como A, o el vaso que está hacia la izquierda de la pantalla, y como está más concentrado, las partículas van a pasar desde el vaso A en dirección al vaso B. ¿Con qué intención? Con la intención de que las concentraciones se igualen, y para que se igualen entonces, una que antes estaba en el vaso A, ahora va a pasar hacia el vaso B. Así que ahora en ambos vasos tenemos 5 partículas de soluto por cada 1 litro de volumen. Por otra parte, también tenemos el transporte activo. Y el transporte activo se caracteriza porque es en contra la gradiente de concentración. Así que aquí se busca rechazar el equilibrio, entendiendo que
rechazo del equilibrio busca que el sodio se mantenga afuera de la célula y que el potasio se mantenga adentro de la célula y no lleguen a un equilibrio o un valor de transferencia cero. ¿Por qué? Porque si estos solutos que tienen que estar en menor y mayor proporción en diferentes lados de la membrana se igualan, no habría nada que esté estimulando los diferentes potenciales de acción y claramente la célula no podría comunicarse con su propio medio externo. Lo que sí, como que estamos hablando que se trata de un transporte activo que es contra la gradiente, es decir, si tengo una menor concentración y una mayor concentración, la lógica diría que debería pasar desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Sin embargo, cuando es contra la gradiente, va desde la menor concentración hacia donde hay mayor concentración para que esta concentración suba más todavía. Como sabemos que estamos literalmente nadando contra la corriente, una de las cosas más importantes es reconocer que va a hacer falta energía extra. ¿Y esa energía extra de dónde se saca? Se saca del adenosintrifosfato, conocido por todos como el ATP. Ahora, si retomamos por un segundito lo referente a la difusión, hay que considerar que cuando hablamos de difusión facilitada y cuando hablamos de que esta difusión se produce a favor de la gradiente de concentración, no por eso no utiliza energía. Hay que ser bien cuidadoso con esto, porque la difusión facilitada igualmente utiliza energía, pero no requiere energía extra como sí lo requiere el transporte activo. Veamos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de difusión es porque nosotros queremos movilizar líquidos y sustancias de un lado para otro, pero hay que reconocer que esas sustancias, que pueden ser moléculas y también pueden ser iones, están en permanente movimiento. Y al estar en permanente movimiento es que se genera entonces una mayor cantidad de calor. Así que podemos entender que a mayor movimiento, mayor calor. Y a mayor calor, más va a ser la energía cinética disponible. Vemos acá un pequeño ejemplo, obviamente guardando las proporciones. Pensemos que tenemos una molécula llamada la molécula A, y esta molécula A tiene 3 unidades de energía. Así que es una molécula que se mueve mucho. Y esta molécula que se mueve mucho puede que en algún momento colisione con alguna molécula B que no tiene energía. Como hablamos de energía cinética, la energía del movimiento, va a ocurrir de que la molécula A pierde una unidad de energía porque se la entrega a B. Así que ahora tenemos que se está moviendo la molécula A con 2 unidades de energía y la molécula B con una unidad de energía, y eso entonces provoca de que cada una de ellas se vaya en dirección contraria, porque ahora sí que sí, cada una de ellas tiene energía, también incluyendo B, que en un comienzo no tenía. Ahora, imaginen esto mismo multiplicado miles de veces por segundo, multiplicado por miles de sustancias de moléculas e iones disponibles en el LIC o en el LEC. Así que, por cada uno de estos impactos se genera una mayor cantidad de energía cinética y así que hay una mayor cantidad de energía disponible para empujar las cosas de un lado para otro. Y eso es justamente lo que muestra este esquema, porque tenemos un constante movimiento, un constante choque de moléculas de un lado hacia el otro, y como tenemos un constante movimiento de moléculas y choques de un lado para otro, empieza entonces a aumentar la energía disponible en un lado. Así que, como aumenta la energía disponible donde hay entonces aumenta la energía donde hay una mayor concentración, es que esta energía logre empujar las sustancias desde un lado de la célula hacia el contrario. Obviamente, a medida que la sustancia vaya pasando de un lado para otro, en ese momento vamos a observar que disminuiría la energía cinética porque disminuiría la concentración. Y si disminuye la concentración, estaría disminuyendo también el movimiento y los choques y la energía disponible hasta igualarse y llegar a cero. Así que vuelvo a insistir en lo mismo. No es que la difusión facilitada no utilice energía. En realidad sí utiliza energía, pero el
tipo en particular y específico de energía que utiliza es la energía cinética. Si deseamos profundizar un poquito más en el proceso de difusión, como transporte pasivo a través de la membrana, tenemos que recordar que la difusión puede ser de dos tipos. Puede ser la difusión simple, y la difusión simple se caracteriza porque se produce a través de la membrana. ¿Y cómo pasan? Las sustancias pueden pasar, como lo muestra el dibujo que está más a la izquierda, libremente por los pequeños espacios intersticiales de la membrana lipídica, o en el fondo los pequeños huequitos que se van armando entre las diferentes unidades de fosfolípidos, o también puede ser que cruce por un canal acuoso que atraviesa toda la membrana. Pero aquí está lo importante y vuelvo a insistir en lo mismo. En caso de que sea una difusión simple que se produce por dentro de una proteína, es importante reiterar que si esta sustancia que cruza no interactúa y no toca la proteína, aunque pase por dentro de ella, se considera igualmente difusión simple. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden estar facilitando la difusión? Primero, y evidentemente, la liposolubilidad. Porque para que una sustancia pueda pasar de un lado hacia el otro a través de la membrana plasmática y específicamente por el fosfolipio, tiene que ser una sustancia que sea capaz de diluirse, de solubilizarse a nivel de los lípidos. También obviamente va a depender de la cantidad de moléculas disponibles, porque a mayor cantidad de moléculas, mayor cantidad de movimiento. Si hay mayor movimiento hay más calor, y si hay más calor hay más energía. Y si hay más energía hay una mayor velocidad de difusión. También podemos ver que al mayor número de aberturas en la membrana, mayor va a ser la velocidad. Y esto es casi obvio, porque entre más lugares tiene las sustancias para poder cruzar la membrana, claramente lo va a hacer más rápido. Y también tiene que ver con el tamaño de la abertura, porque a mayor tamaño de la abertura, más moléculas pueden pasar por el mismo lugar, haciendo entonces que también aumente la velocidad. Volvemos a reiterar. Como difusión, entendiendo la difusión en esta oportunidad como el transporte de membrana que no gasta energía extra, que solamente gasta la energía cinética, además de la difusión simple vamos a encontrar la difusión facilitada. Recordando por enésima vez que la difusión facilitada igualmente se produce con una proteína transportadora. Es decir, hay una molécula, una sustancia o un ion que queremos cursar de un lado para otro, que toma contacto con la proteína transportadora y genera cambios conformacionales de la estructura física de esa proteína. Salvo que en esta oportunidad, cuando hablamos de difusión facilitada, nos estamos refiriendo a que se trata de un tipo de difusión que va siempre a favor de la gradiente de concentración. Una sustancia que nosotros podemos observar que tiene la capacidad de difundir de un lado para otro, es decir, una sustancia que tiene la posibilidad de trasladarse, bien digo, de un lado hacia otro, sin estar ocupando energía extra. Una de ellas es el agua. El agua es muy insoluble en los lípidos de la membrana, pero sí tiene la posibilidad de pasar por poros proteicos de la membrana. En este caso, el poro proteico de la membrana, es decir, esta estructura proteica que está dispuesta en la membrana, recibe el nombre de aquaporina. Y por cierto, existen a lo menos 13 diferentes tipos de aquaporinas disponibles y presentes en los mamíferos. Un ejemplo que podemos dar de esto, de cuál es el gran funcionamiento de esta aquaporina, es la membrana del eritrocito. ¿A razón de qué? A razón de que el agua pasa 100 veces más rápido a través de la membrana del eritrocito, incluso que el movimiento del mismo eritrocito a través de los vasos sanguíneos. Y por cierto, si nosotros observamos que hay un poro llamado aquaporina que permite entonces el paso del agua, también por si acaso hay algunas sustancias que podrían ser sustancias hidrosolubles, y si son hidrosolubles es porque son no liposolubles, que también pueden pasar a través de este poro proteico por la membrana. Lo que sí tiene una gran característica y tiene una pequeña dificultad. A mayor tamaño de la molécula que queremos difundir,
menor va a ser la velocidad de difusión. Solamente un ejemplo. La urea es solamente 20% más grande que el tamaño del agua. Por insistir, la urea es solamente 20% más grande que el tamaño de la molécula de agua. Pero a pesar de que la urea es solamente un poco más grande que la molécula de agua, esta diferencia hace que la urea pase 1000 veces más lento que el agua lo hace a través de esta molécula llamada la aquaporina. Una vez que ya algo hemos revisado de la difusión pasiva, demos un pequeño movimiento hacia un costado. Ahora comencemos a hablar respecto a el transporte a través de la membrana cuando se trata de el proceso de activación de estos conductos o de estos espacios disponibles para que puedan cruzar las sustancias de un lado para otro. Así que vamos a estar hablando de el transporte activo durante un par de minutos. Veamos. Cuando nosotros hablamos de difusión a través de los poros y los canales, tenemos que entender que estos poros y canales son proteínas transmembrana, es decir, son proteínas que cruzan todo el espesor, toda la extensión de la membrana. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero tenemos el poro, que es un tubo que permanece siempre abierto y por efecto del diámetro del poro y la carga es que lo hacen selectivo. Un ejemplo de esto podría ser que vamos a dibujar acá un poro, y sabemos que es un poro porque está permanentemente abierto. ¿Y por qué decimos que es selectivo? Porque solamente va a ser capaz de permitir que crucen las sustancias que quepan a través de ese espacio del poro o de la extensión de este tubo, porque si tenemos una molécula que sea demasiado grande no podría pasar y eso entonces lo hace de inmediato selectivo y como selectivo permite solamente el paso de ciertas sustancias. Por otra parte, nosotros vamos a tener los canales, que los canales son proteínas transmembranas que tienen permeabilidad selectiva y que hacen que las compuertas que ésta tienen se abren o se cierran. ¿Y de qué depende si esta molécula se abre o se activa? Depende de dos diferentes estímulos. Ese estímulo podría ser una señal eléctrica, conocido como la activación por voltaje, o también podría ser por una sustancia de origen químico, conocido como activación por ligando, entendiendo que este ligando pudiera ser una enzima o podría ser algún neurotransmisor o alguna hormona que da la señal para que la proteína genere el cambio estructural para permitir entonces el paso de las moléculas que se quieren transfundir de un lado hacia el otro. Dentro de lo que estábamos conversando hasta hace un par de segundos, cuando hablábamos de los canales proteicos, tenemos que volver a mencionar entonces que se trata de estructuras que son selectivas a uno o más iones. ¿Y de qué depende que sean selectivos para uno u otro? Depende de las características del propio canal. Pongamos un ejemplo y vamos a estar hablando del canal de potasio. Que ojo, el canal de potasio permite que el potasio pase fácilmente a través de este canal, incluso 1000 veces más rápido que el sodio lo pudiera hacer a través de este canal. En un comienzo, la explicación de por qué pasaba 1000 veces más rápido el potasio a través de este canal que el sodio no estaba muy claro, porque recién decíamos que una de las teorías podía ser que dependía del tamaño. Sin embargo, el potasio es ligeramente más grande que el sodio, entonces tampoco había mucha diferencia como para poder decir, no, aquí lo que marca eh, la posibilidad y la facilidad de potasio es el tamaño. No se podía observar. Sin embargo, se realizaron ciertos estudios que empezaron a dar cuenta de que el canal proteico de potasio es una estructura tetramérica, es decir, que tiene 4 unidades, y en la parte superior tiene un bucle o un filtro de selectividad, permitiendo entonces que este filtro de selectividad pudiese entonces permitir y hacer más específico y más rápido el paso del potasio. Ocurre que
En la estructura superior, que tiene este bucle o filtro de selectividad, hay oxígeno de carbonilo. Que el oxígeno de carbonilo se refiere a una estructura que tiene un enlace doble de oxígeno y carbono. Esto permite entonces que el potasio que pasa a través de este canal va envuelto de agua, pero el oxígeno de carbonilo dispuesto en el filtro hace que cuando el potasio pase por este segmento, el oxígeno de carbonilo saca las moléculas de agua. Y al sacar las moléculas de agua queda el potasio deshidratado, es decir, el potasio queda separado del agua. Al quedar separado del agua, hace que esta molécula sea entonces más pequeña de tamaño, y como es más pequeña puede pasar tranquilamente a través del canal. Caso distinto a lo que ocurre con el sodio. ¿Por qué el sodio es una milésima parte? Es decir, ¿por qué el potasio es tan rápido comparado con el sodio? Vuelvo a insistir, el potasio se moviliza 1000 veces más rápido que el mismo sodio. Y eso pasa porque estos oxígeno carbonilo dispuestos en el bucle o filtro de selectividad están muy separados para las dimensiones del sodio. Tienen el ancho preciso para detectar el agua que envuelve al potasio, pero están muy separados para detectar el agua que envuelve al sodio. Así que, como está muy separado para poder captar y sacar el agua que tiene el sodio queda cargado con agua y entonces le cuesta mucho pasar a través de este canal. Solamente comentarles para que ustedes se puedan orientar. Aquí en esta imagen ustedes están viendo 2 de las 4 unidades que componen este canal de potasio. Tienen que imaginar ustedes que están parados justo al medio y justo por dentro de este canal de potasio, y ustedes están mirando hacia adelante, así que se ven estas 2 unidades del canal, y las otras 2 unidades es como que imaginariamente estuvieran atrás de ustedes, pero que claramente aquí se van a mostrar en la imagen solamente 2 de estas unidades para poder hacer mucho más práctico y comprensible el proceso de entender de cómo es que el potasio pasa a través de este canal. Otro canal proteico que nosotros podemos ver en la membrana celular es el canal de sodio, que es un canal que sigue siendo muy selectivo porque depende de las características propias que tiene este canal. El canal de sodio, vuelvo a insistir, es un canal que tiene una extensión y un tamaño que es chiquitito, de 0,3 a 0,5 nanómetros, y tiene una intensa carga negativa. ¿Por qué? Porque recordemos en este caso que, como seguimos hablando de proteínas transmembrana, los aminoácidos habitualmente son de carga negativa. Así que en este caso, esta proteína transmembrana que va a servir como un canal proteico para el sodio es altamente negativa, y como es altamente negativa, repele las cargas negativas, pero atrae con mucha fuerza a las cargas positivas, como por ejemplo el sodio. Y aquí, este proceso de estar arrastrando producto de la carga que tiene el canal proteico va a comenzar a separar el sodio del agua. Así que cuando el sodio se acerca al canal, se acerca el sodio solo, sin agua. ¿Por qué? Porque la separación la dio esta fuerza magnética producida por parte del canal. Y una vez que el sodio toma contacto con este canal, el canal se abre y permite entonces el paso del sodio desde un sector hacia el contrario en la membrana plasmática. Pero hasta ahora debemos recordar que si estamos hablando del proceso de transporte activo, es que el transporte activo tiene que estar ocupando energía extra, y esta energía extra la obtiene a través del ATP. ¿Y por qué esto es importante? Porque la activación de los canales proteicos entrega una forma de controlar la permeabilidad de los iones y permite entonces que haya un flujo controlado de iones
de un segmento hacia otro. Ahora, ¿de qué manera vamos a controlar este proceso de apertura y cierre de los canales, que puede ser para el canal de potasio, puede ser para el canal de sodio, pero también puede ser para otros canales distintos que también están movilizando sustancias de un lado para otro? Tenemos de dos formas. La primera puede ser la activación por voltaje y la segunda podría ser la activación química, también conocido como la activación por ligando. El primero de estos tipos, referidos a la activación de canales proteicos, como les comentaba recién, es el que se da por voltaje. En el caso de la activación por voltaje, la conformación de la estructura propia de la proteína transmembrana, que funciona entonces como canal porque cruza de un lado para otro para el cruce de diferentes sustancias, responde al potencial eléctrico que se va a estar estableciendo producto del transporte de sustancias entre un lado y el contrario de la membrana plasmática. Así que este tipo de activación, como les comentaba, el que es por voltaje, responde o depende principalmente del potencial eléctrico, porque gracias a este potencial eléctrico es que se produce la activación del canal. ¿Cómo ocurre esto? Y pongan harta atención acá. En una primera instancia, y vamos a hablar del sodio porque el sodio es un tipo de receptor que actúa por activación por voltaje. Inicialmente, el canal de sodio se encuentra cerrado si es que el líquido intracelular es negativo. Así que vuelvo a insistir, mientras el líquido intracelular sea negativo, el canal para el sodio va a estar cerrado y no va a permitir entonces que el sodio pase desde el extracelular al intracelular. Sin embargo, cuando se produce la despolarización, es decir, cuando el leak se vuelve menos negativo, comienza a atraer el sodio que está originalmente en el leak en dirección al leak. Así que, en ese momento, el canal de sodio se abre por efecto de la gradiente de concentración y por efecto de que el canal es de carácter negativo, va a permitir entonces el paso fluido de sodio desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Recuerden que al principio de la clase estuvimos comentando que en promedio el sodio se encuentra de 142 equivalentes por litro en el ambiente extracelular y de 10 equivalentes por litro en el ambiente intracelular, haciendo entonces que la concentración de sodio sea mayor en el ambiente externo que en el ambiente interno, y es eso el que permite que una vez que se abre el canal pase el sodio desde afuera hacia dentro. Luego, una vez que ya los iones de sodio se encuentran en el leak, producto de, vuelvo a insistir, lo mismo que el sodio que antes estaba fuera de la membrana ahora está adentro, producto de la atracción por parte de la proteína que tiene carga negativa y también por gradiente de concentración porque el sodio está en mayor cantidad afuera que adentro, es que el canal de potasio se abre considerando que ahora el leak es positivo. Pero la pregunta es, ¿por qué se supone que ahora el líquido intracelular es positivo? Es positivo porque en este momento ahora tenemos las moléculas de sodio al interior del líquido intracelular. Así que como se encuentra en el interior del líquido intracelular, hace entonces que el potencial de acción de la membrana sea positivo, es decir, la carga eléctrica de la célula por dentro sea positiva. Así que, como el canal de potasio se abre, permite entonces que el potasio pase desde el leak al leak, desde el intracelular al extracelular, también por efecto de la gradiente de concentración, porque recordemos que hay mayor cantidad de potasio al interior de la célula que por fuera de la célula. Así que el potasio se mueve más, hay mayor energía cinética que hace entonces que el potasio salga para afuera. Pero una vez que el potasio se encuentra afuera, es decir, una vez que el potasio se encuentra en el líquido intracelular, la carga eléctrica del líquido intracelular vuelve a ser negativa por efecto de la repolarización.
Así que, como el final de esta historia, producto que el canal de potasio se abre y el potasio sale hacia afuera de la célula y ese canal se cierra, en este momento el interior de la célula es negativa porque se encuentra repolarizada. Y como se encuentra repolarizada, es decir, con su carga eléctrica negativa en el intracelular, es que se vuelve a cerrar el canal de sodio para que el sodio pase del extracelular al intracelular. ¿Y por qué? Porque recordemos que el ambiente interno de la célula es negativo. Y aquí entonces vamos a caer en un bucle donde el paso 6 finalmente es la condición en la que yo puedo encontrar cuando parto con el paso 1. Otra forma en la que nosotros podemos estar observando cómo es que estos canales de transporte activo se activan es a través de la activación por ligando. Recordando que la activación por ligando se da por la presencia de una sustancia química que se une a la estructura del canal, es decir, se une a esta proteína transmembrana y genera cambios conformacionales. Es decir, genera un cambio físico en la estructura de esta proteína que hace las veces de canal. Un ejemplo de esto es el canal de acetilcolina, que es un canal que se abre única y exclusivamente en presencia de acetilcolina y que abre un poro de aproximadamente 0,65 nanómetros por donde se permite que estén cruzando moléculas sin carga o bien iones con carga positiva pero con un diámetro mucho más pequeño. Esto porque es muy importante, porque este proceso lo podemos ver durante el proceso de la contracción musculoesquelética y ojo, también lo podemos estar viendo cómo participa en la activación del sistema nervioso autónomo del tipo parasimpático. Aquí lo que podemos ver es cómo el canal conduce la corriente con un mecanismo de todo o nada. ¿Esto por qué se produce? Porque la compuerta del canal se abre súbitamente y también se cierra súbitamente, de forma que cada estado abierto dura solamente una pequeña fracción de tiempo, medido en milisegundos. Y esto hace que con rapidez y con fuerza se produzcan cambios de apertura y de cierre de las diferentes compuertas proteicas que son parte de esta estructura de la membrana. Ahora, volvamos un poquito sobre nuestros pasos. Ahora, esta clase habitualmente tiende a ser bastante compleja, eso lo tengo pero total y absolutamente claro. Hasta el momento llevamos cerca de 45 minutos de clase de video, que sé y reconozco que es muy extenso, entonces les recomiendo que de vez en cuando ustedes puedan hacer una pequeña pausa para poder descansar un poco las neuronas y me parece que antes de que nos metamos de lleno con este tema, es tiempo prudente para poner una señal de pausa para ustedes y por eso entonces les doy estos pequeños segundos. Ya, espero que me hayan hecho caso, si no, no importa, pero vamos a seguir entonces con los contenidos que nos competen. Como les comentaba recién, vamos a hacer un pequeño retorno sobre nuestros pasos, vamos a volver a hablar de la difusión facilitada, recordando que la difusión facilitada es el tipo de difusión, es decir, hablamos de que no estamos gastando energía, pero se hace a través de un canal, porque es una molécula que se une a un canal proteico que genera cambio conformacional, así que funciona como una proteína transportadora, pero siempre va a ser a favor del gradiente de concentración y eso es lo que hace que estemos hablando de difusión facilitada. Y como ustedes ya se dieron cuenta, la difusión facilitada va a necesitar la presencia de proteínas transportadoras en la membrana. Solamente comentarles que la difusión facilitada también se conoce como difusión mediada por transportador, y aquí la palabra por sí sola se explica, porque va a estar difundiendo gracias a la presencia de un transportador, que en este caso va a ser a favor de la corriente. Una cosilla importante de esto es que la velocidad se acerca a la velocidad máxima a medida que aumenta la concentración de la sustancia que se está difundiendo.
Es decir, la curva de velocidad o la curva del avance de la velocidad respecto a velocidad de difusión y concentración de la sustancia es la que estamos viendo ahí en color morado, que si ustedes se dan cuenta tengo un aumento importante de la velocidad hasta llegar al punto máximo de velocidad de difusión. ¿Ya? Pero hay ciertos elementos que también pueden estar modificando, pueden estar limitando la velocidad de la difusión. Una de las limitaciones que tiene la difusión y que puede hacer que baje y disminuya la velocidad es la presencia de un punto llamado el punto de unión, que vendría a ser una especie como de receptor que se encuentra al interior de la proteína, que facilita esta transformación y que facilita el cruce de la sustancia de un lado para otro. Tenemos ahí en color morado la molécula que nosotros queremos transportar, y una vez que esta molécula queremos transportar ingresa al interior del canal, esta molécula que ingresa al interior del canal se une al llamado punto de unión. En ese momento, ¿qué va a ocurrir? El segmento desde donde llegó la molécula y que se encontraba abierto va a haber modificado su forma y va a cerrar este segmento de la molécula transportadora para que en la parte de abajo o en la parte del destino de esta molécula se abra, y en conjunto con que la molécula se soltó del punto de la unión, tenemos entonces que permite el paso de un segmento a otro. Así que un factor que pudiera estar eventualmente limitando la velocidad de difusión es la fuerza con que el punto de unión se une con la molécula a transportar. Obviamente, si el punto de unión tiene una afinidad muy grande por la molécula que estamos pasando, va a haber una especie de retraso, haciendo entonces que la velocidad sea un poquitito menor. Ahí en esta imagen lo mismo que les comentaba recién, solamente aquí tenemos todo expuesto y representado en una sola gran diapositiva. ¿Cuáles son las sustancias que podrían estar eventualmente haciendo este proceso de la difusión facilitada? Uno de los elementos que pueden estar participando entonces, o mejor dicho, pueden estar difundiendo a través de este mecanismo facilitado, son la mayoría de los aminoácidos y también la glucosa. En el caso de la glucosa, se han descubierto 14 distintas formas de una misma familia de proteínas de membrana, que son conocidas como GLUT, G-L-U-T, que son capaces de transportar moléculas de glucosa de un lado hacia el otro. Uno de estos receptores o transportadores es el GLUT4, que es un tipo de receptor que está activado por insulina. Y como está activado por insulina, puede aumentar la velocidad de difusión desde el extracelular al intracelular, incluso de 10 a 20 veces en los tejidos sensibles. Dentro de esto, ¿cuáles van a ser los factores que van a estar influyendo en el proceso de la velocidad de difusión? El primero es la diferencia de concentración. La velocidad de difusión hacia el leak es proporcional a la concentración de sustancias del leak. En español, y las opciones ¿cuáles son? Que a mayor cantidad o concentración de sustancias en el leak, va a ser mayor la difusión desde el leak en dirección al leak. En el caso contrario, a menor concentración y cantidad de sustancias en el leak, menor va a ser la velocidad de difusión desde el leak al leak. Además también, asociado a lo mismo, la velocidad de difusión en dirección hacia el líquido extracelular es proporcional a la cantidad o concentración de sustancias del líquido intracelular. ¿Qué quiere decir?
que a mayor cantidad o concentración de sustancias del leak, mayor va a ser la velocidad de difusión desde el leak al leak, y también a menor cantidad o concentración de sustancias en el líquido intracelular, menor va a ser la velocidad de difusión desde el leak al leak. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva en español y en sencillo a que si hablamos de difusión, las cosas que se van a estar movilizando van a ir siempre en dirección desde la mayor concentración a donde hay una menor concentración. Vuelvo a lo mismo, siempre la forma en que se van a estar movilizando a través de la difusión, en este caso hablamos en particular de la difusión facilitada, es cuando hay un transporte desde una mayor concentración hacia el espacio donde se puede encontrar una menor concentración, porque siempre se va a estar, en este caso particular de la difusión, buscando el equilibrio. Otro elemento que igual está influyendo en la velocidad de difusión es el potencial de Nernst, también conocido como el potencial eléctrico de membrana sobre la difusión de iones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que estamos hablando de iones de carga negativa que están igualmente concentrados tanto en un lado de la membrana como en el lado contrario. Vuelvo a insistir. Tenemos entonces que acá tenemos la misma cantidad de iones con carga negativa en ambos lados de la membrana, y la misma cantidad de líquido, así que no podría decir que están en equilibrio, tienen la misma concentración. Pero ojo, recuerden que hay ciertos episodios donde la polaridad o la carga eléctrica de la membrana cambia. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, nos vemos enfrentados a la situación de que tengo la misma concentración de iones negativos en cada lado, pero la cara extracelular de la membrana, es decir, la cara externa de la membrana, toma una carga negativa? Y si por un lado la carga es negativa, obviamente en el otro lado de la cara de la membrana va a ser de carga positiva. Y aquí va a ocurrir un fenómeno un poquito extraño. La carga negativa repele iones negativos, así que la misma cara de la pared de la membrana se reconoce como negativa y empieza entonces a echar a todos los que son de carga negativa, haciendo entonces que todos estos iones ingresen hacia el interior de la célula, ¿ya? Pero ojo, una vez que por efecto de esta pared negativa y que repele a todo lo negativo y que dentro de la célula tengo una carga iónica positiva que llama todas esas moléculas, ocurre lo siguiente. Ocurre entonces que ahora, por efecto de este paso de sustancias de un lado para otro, y aquí hablamos particularmente asociado a la carga eléctrica, tenemos que ahora hay una menor concentración en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que estaban en el líquido extracelular ahora se la pasamos al intracelular. Y así, como el LEC tiene una menor concentración, ahora en el LEAK yo puedo observar que hay una mayor concentración de sustancias en virtud a la que se encuentra a nivel extracelular. Y aquí también se produce un fenómeno un poquito extraño. Porque si reconocemos entonces que más allá del traspaso de moléculas producto de las cargas, ahora en este momento aquí tengo una menor concentración y aquí tengo una mayor concentración, entonces esto va a hacer que las sustancias difundan desde donde hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración y se devuelve. Es decir, las cargas eléctricas de la membrana movilizan los solutos o las moléculas o los iones desde el extracelular al intracelular, y eso permite entonces que, como se movilizan de un lado hacia otro, por un lado tengo una menor concentración y por el otro lado tengo una mayor concentración. Cuando se alcanza un nivel de concentración que es difícil de manejar en el intracelular, entonces ocurre
que se va a venir el proceso de la devolución de estas moléculas que inicialmente habían cruzado por efecto de la carga eléctrica de la membrana. Y finalmente, otro factor que pudiera eventualmente influir en la velocidad de difusión es la diferencia de presión. Ojo, que en el líquido intracelular la presión puede ser de 20 milímetros de mercurio mayor si lo comparamos con la presión que recibe el líquido extracelular. ¿Y esto por qué? Porque se produce que las moléculas chocan más en el LIC que en el LEC. Como cruzan más en el LEC, se produce una mayor cantidad de movimiento, y a mayor cantidad de movimiento hay una mayor fuerza. Entonces por eso que ponemos acá este ejemplo del pistón que está haciendo que está comprimiendo más las moléculas que se encuentran dentro del LIC para que entre sí choquen más todavía, y hay una entonces mayor difusión desde el líquido intracelular hacia el extracelular por este efecto de presión que lo vemos también ahí de forma esquemática con este pistón que está disminuyendo el espacio disponible en el ambiente intracelular, lo que entonces se traduce como un aumento de la concentración, y a mayor concentración, mayor movimiento, mayor calor y mayor fuerza para estar empujando las moléculas hacia el exterior. Tomemos un tema un poquito distinto para poder ir avanzando en relación a esta extensa clase. Vamos ahora a hablar acerca de la osmosis a través de membranas con permeabilidad selectiva, así que vamos a hablar de la difusión neta del agua. Hay que recordar que el agua es la sustancia que más difunde a través de la membrana y lo hace muy rápidamente. Es cosa solamente que nos pongamos a recordar el ejemplo del glóbulo rojo, que me parece que no deberíamos estar comentándolo ahora porque ya el chiste repetido se le podrió. Pero sí, lo que habitualmente ocurre es que el volumen que entra es exactamente igual al volumen de agua que sale, así que deberíamos entonces mantener un equilibrio. Pero ojo, en algunas ocasiones determinadas hay una diferencia de concentración, y esta diferencia de concentración hace que el movimiento del agua neto sea positivo o negativo. Y al ser positivo o negativo, entonces es posible que si pudieran ver consecuencias tales como el aumento de volumen o la hinchazón por parte de la célula, o la disminución del tamaño celular producto que alguna célula se podría contraer. Todo esto por hinchada, exceso de agua dentro de la célula, contraída por déficit de agua dentro de la célula. ¿Cómo se llama este proceso de movilización de agua de un lado para otro asociado a la diferencia de concentración? Se llama osmosis. ¿Ya? Se llama osmosis. Pero también, de la mano, aparece un concepto llamado la presión osmótica. Y la presión osmótica se define como la presión necesaria para lograr detener la osmosis. ¿De qué depende? Depende de, ojo, el número de partículas, no necesariamente el tamaño de las partículas. ¿Por qué? Esto se debe a sus características de tipo físico. Vuelvo a insistir, la presión osmótica entonces depende del número de partículas y no de otro elemento. Uno podría estar a lo mejor tentado en poner moléculas muy grandes para que haya una mayor concentración de cosas, pero no hace falta. Porque a mayor tamaño de la molécula, menor va a ser su movimiento. Y entre mayor sea el tamaño de una célula, mayor va a ser su movimiento. Es decir, son inversamente proporcionales. Y esto se hace con la intención de reconocer y recordar que la presión osmótica depende del número de partículas, no así del tamaño o el peso de cada una de ellas. Y ya, chiquillos, entonces una vez que nosotros ya algo estuvimos conversando acerca de las generalidades de las diferencias entre el transporte activo y la difusión, que lo vimos al principio de la clase, luego en este segmento intermedio hemos hablado
con bastante detalle de lo que significa principalmente la difusión, y ahora llegó el momento de comenzar a profundizar respecto a los contenidos propios del transporte del tipo activo. Como ya hemos mencionado en varias oportunidades durante esta conversación, sabemos que el potasio está en alta cantidad en el líquido intracelular y está en baja cantidad en el líquido extracelular. Así también, por su parte, el sodio se encuentra en una cantidad muy baja en el líquido intracelular y una cantidad considerablemente elevada en el ambiente extracelular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces están en diferente concentración y hay que mantenerlo de esta forma. Obviamente, si nosotros habláramos que hacia dónde va la gradiente, en el caso del potasio va desde el LIC al LEC y en el caso del sodio va del LEC al LIC. Sin embargo, obviamente considerando que el gradiente de concentración va en dirección que no nos sirve, es que tenemos que entonces asumir que necesitamos un transporte activo, porque es un transporte que permite ir contra la gradiente y así de esta manera poder mantener siempre afuera el LIC en alta concentración y el sodio dentro del LEC. Una cosa sí a considerar es que este transporte activo, que ya sabemos que es a contragradiente, puede ser contragradiente de concentración, contragradiente eléctrico o bien podría ser contragradiente de presión, y se clasifica en dos. Se clasifica en el transporte activo primario y en el transporte activo secundario. En relación al transporte activo primario, se refiere a aquel que depende de ATP, versus que el transporte secundario es el que se deriva y la energía se obtiene desde la energía iónica almacenada. Sea como sea, en este caso tenemos que asumir que va a depender de la presencia de la proteína transportadora. Así que obviamente lo primerísimo que vamos a hacer es hablar, para ir de forma ordenada, del transporte activo primario. Un buen ejemplo del transporte activo primario es el que se produce por efecto del funcionamiento de la bomba sodio-potasio, que hace que estos dos iones estén movilizándose en contragradiente. ¿Por qué? Porque esta bomba permite que tres moléculas de sodio salgan hacia el LEC, es decir, van a pasar desde el LIC al LEC, y por otra parte vamos a estar bombeando dos moléculas de potasio desde el LEC en dirección al LIC. Ojo que la literatura indica que esta bombeo de diferentes iones podría ser en dirección inversa, pero solamente se ha descubierto hasta el momento de manera experimental y no de forma real. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cerca de el 60 al 70% del gasto energético celular total es debido justamente a la energía que se gasta en el proceso del bombeo de sodio y potasio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Gracias a esto es que se logra mantener la diferencia de concentración tanto del sodio afuera de la célula y el potasio dentro de la célula. Esta bomba tiene una estructura bastante particular porque vamos a estar viendo que se compone por dos subunidades. Tenemos la subunidad alfa, que es aquella que es de mayor tamaño, que la estamos viendo ahí indicada en el esquema, y también tiene una subunidad beta que es más pequeña, que la verdad es que no se sabe a ciencia cierta cuál es su utilidad. La subunidad alfa, esta grandota que estamos viendo ahí, va a contener tres receptores de sodio en la cara interna de la membrana plasmática, va a contener dos receptores de potasio en la membrana externa a la célula y también tiene actividad del tipo ATPasa en el segmento intracelular. Aquí podemos ver un esquema donde podemos ver el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué ocurre? En la cara externa de la proteína
transmembrana se van a ubicar dos moléculas de potasio y a su vez también en la cara interna de esta proteína se van a ubicar tres moléculas de sodio. Sin embargo, recuerden que para poder permitir el paso de una sustancia de un lado hacia otro es importante que primero el canal haga un cambio conformacional. Y en ese caso, este cambio conformacional está dado por la presencia de ADP que se desfosforila y se transforma en ADP, y esta molécula de fósforo es el que finalmente permite la activación de este canal y que haya una conversión del tipo estructural para que luego de que haya sido recibido el potasio en el exterior pueda ingresar al interior y el potasio que fue inicialmente recibido en el interior pueda ser traspasado hacia el exterior del ambiente celular. Cuando nosotros hablamos de que la bomba sodio-potasio ATPase se encarga de estar movilizando las moléculas de sodio y potasio de un lado hacia otro, también hay que considerar que la bomba sodio-potasio ATPasa tiene otra función, que es el control del volumen de líquidos a nivel celular. ¿Por qué? Porque es esta bomba la que permite que evitemos que la célula explote por agua. Y uno dice, ¿y por qué la célula debería explotar de agua? Porque resulta que el líquido intracelular recibe una cantidad muy grande de agua. ¿Por qué? Porque dentro del líquido intracelular hay gran cantidad de proteínas e iones que tienen carga negativa. Y estos iones con carga negativa tienden a traer agua hacia el leak y haría entonces que permanentemente estuviera aumentando de tamaño. Y si nosotros consideramos que por cada una de estas activaciones que tiene la bomba sodio-potasio vamos a estar bombeando 3 moléculas de sodio hacia el exterior, va a ocurrir que, considerando que el sodio cuando se va a encontrar fuera de la célula va a tender a permanecer fuera de la célula. Así que el sodio queda en el líquido extracelular. Y es de esta forma como el sodio ubicado en el líquido extracelular va a evitar que la célula explote. ¿Por qué? Porque el sodio va a comenzar a atraer agua desde el líquido intracelular al líquido extracelular. Así que cuando hay algunas condiciones o situaciones que el cuerpo tiene que redistribuir la presencia de agua dentro del cuerpo, ya vamos a saber que va a estar activando la bomba sodio-potasio ATPase, así que vuelvo a insistir, esta bomba no se encarga solamente del control de estos iones importantes para el potencial de acción, sino que también se encargan del equilibrio del agua a nivel intra y extracelular. Otra bomba que es posible observar que tiene un transporte activo primario es la bomba de calcio, recordando que el calcio está casi 10.000 veces más en cantidad respecto y comparado con el líquido intracelular. Y asociado a la bomba de calcio tenemos dos tipos, la que está como bomba de calcio a nivel del líquido extracelular, que funciona como bomba sodio-calcio, que tiene una actividad muy particular, pero también es posible encontrar bombas de calcio cuando queremos trasladar y llevar calcio desde el citosol hacia el interior de algunos organelos, como por ejemplo el retículo sarcoplásmico o a las mitocondrias, que tienen mucho que ver con el proceso de la contracción muscular. Otro transporte activo primario que podemos mencionar es el transporte de la bomba de hidrógeno, que está presente particularmente en las células parietales del estómago, sobre todo aquellas que dan hacia la mucosa, en ocasiones se podría liberar incluso hasta 1.000.000 de veces la concentración de hidrógeno, y esta se libera en el estómago, que se junta con los iones de cloro y forma entonces el ácido clorhídrico para poder entonces hacer la degradación de todas las sustancias que van a ingresar a nuestro cuerpo a través del sistema digestivo. También vamos a encontrar la bomba de hidrógeno, que está particularmente presente en la porción distal y túbulos colectores del riñón, y esta se encarga de la secreción de iones de hidrógeno desde la sangre a la orina, justamente para que se estén evitando estas aglomeraciones
de hidrógeno en la sangre y las movilizamos a la orina gracias a esta bomba de hidrógeno presente en el riñón. Pero también elimina el exceso de hidrógeno en el organismo justamente porque hace que se salga a través de la orina. Y finalmente tenemos el transporte activo secundario. Y este transporte activo secundario tiene mucho que ver con el proceso del funcionamiento de la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando funciona la bomba sodio-potasio TPasa, yo estoy mandando 3 sodios hacia afuera y solamente 2 potasios hacia adentro. Así que, raya para la suma, igualmente va a haber una mayor concentración de sodio en el LEC y esta va a ser muy alta en el LEC y muy bajita en el LIC. Pero volvemos a lo mismo que hemos conversado otras veces. Si tengo una sustancia muy acumulada o en cantidad muy importante en comparación con el otro segmento o lo que se encuentra más allá de la pared, es que se va a tender a producir un gradiente de concentración desde lo que está más concentrado hacia lo que está menos concentrado. Y en este caso justamente es el fenómeno que vamos a estar viendo, porque como el LEC esté en mayor concentración afuera de la célula que adentro, se produce entonces este ya mencionado gradiente de concentración, permitiendo entonces que el sodio cruce a través de proteínas. Pero ojo, el sodio cuando traspase y se devuelva al LEC va a estar arrastrando sustancias durante el transporte. ¿Y cómo lo va a hacer? Podría ser potencialmente el cotransporte, que es cuando el sodio y la molécula a transportar ambas se encuentran en el mismo punto externo de la proteína. Así que cuando el sodio entra, muy cerquita se le une esta molécula para que en conjunto vayan avanzando hacia el espacio que están buscando y se le va a llamar el cotransporte. Pero también tenemos el llamado contratransporte. Y esto se produce cuando una molécula de sodio se une a este transporte activo y va a haber otra sustancia, habitualmente una proteína, que se va a unir en la cara interna de la célula. ¿Con qué intención? Con la intención de que cuando se vaya a generar el movimiento de sustancias de un lado para otro, el sodio vaya desde el líquido extracelular al líquido intracelular, mientras que la sustancia que se encontraba originalmente en el líquido intracelular ahora estaría pasando y estaría afuera de la célula. Otra forma en que podemos observar el transporte activo, en este caso el secundario, es en el cotransporte de la glucosa. ¿Por qué? Porque tenemos que se une la glucosa más determinada concentración de sodio y, como muy bien se ve ahí en el esquema, cuando tengo en el mismo punto, es decir, en la parte externa de la célula, de forma simultánea, el sodio y la glucosa, es que se permite entonces el cambio conformacional de esta proteína y permite entonces que ambos pasen en dirección hacia adentro. En el caso del cotransporte por aminoácidos, la verdad es que el proceso es bastante similar al que ya hemos conversado. Pero también tenemos el contratransporte. Y aquí tenemos nuevamente un esquema que nos va a permitir entenderlo. El contratransporte se refiere a cuando una molécula de sodio que se encuentra en el ambiente extracelular y que quiere entrar al ambiente intracelular, lo podría hacer. Solo que esta vez hay una pequeña dificultad, porque ahora estamos teniendo una sustancia que busca salir de la célula, a diferencia del sodio que quiere entrar en la célula. Ahora, recién cuando se utilizan ambos espacios disponibles para el intercambio, es que ocurre, le damos pie al contratransporte. Y bueno, lo mismo, se le llama contratransporte porque vamos a estar dejando las moléculas que van a estar cruzando en dirección contraria una de la otra.
Y eso entonces, chiquillos, es lo que tenemos para conversar respecto a la clase de transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Como siempre les voy comentando, ustedes tienen entonces la posibilidad de, en algún segmento disponible, a través de el Instagram Profe Cepeda o a través de la plataforma de los foros o algún tipo de medio, cualquier consulta que ustedes consideren pertinente para poder entender y comprender de mejor forma esta clase, que vuelvo a insistir en lo mismo, tengo plena certeza y tengo la plena conciencia de que es compleja, pero no me cabe la menor duda que ustedes, chiquillos, van a poder hacer un muy buen trabajo respecto a los contenidos a presentar. Eso pues, que le vaya pero terriblemente bien y sería hasta una próxima oportunidad en las clases de El Profe Cepeda. Que estén muy bien. Chao, chao.